Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Estamos con ustedes una vez más en nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos que el tiempo que pasemos estudiando la palabra de Dios, como siempre, pueda ser de gran bendición para cada amigo y hermano que está sintonizando nuestra emisora. Iniciamos la penúltima lección del trimestre, la lección número 12, Dios es fiel. Y quisiéramos decir también que a partir de este momento vamos en una cuenta regresiva para lo que es el sábado 20 de diciembre, donde ya los ánimos están listos para cumplir con un plan de adoración a Dios que tiene que ver con la ofrenda de gratitud. Y nosotros, la producción de Radio Amanecer en Estudio, estamos motivando a tantas personas que cada día se dan cita para compartir la palabra de Dios y podamos tener el privilegio de todos participar del próximo sábado 20 de este mes de diciembre en lo que será nuestra ofrenda de gratitud. Una gran bendición a los hermanos en la República Dominicana y a aquellos que dan seguimiento a nuestro espacio a través de la internet y los que participan a través de YouTube cuando tienen la oportunidad de en cualquier horario poder escuchar estos estudios que realizamos. Muchas bendiciones. Aquí en cabina quisiéramos saludar a nuestro distinguido amigo y hermano, el pastor José Modesto, quien está con nosotros en los comentarios a estas lecciones. Pastor, muchas bendiciones del cielo. Mi pastor, pensando claramente en esa invitación que nos hace mientras usted está hablando allí, y viendo lo que vamos a tratar en esta semana, que es la fidelidad de Dios. Estaba haciendo ese recuento de la fidelidad, de cómo Dios ha estado fiel a sus promesas, y por qué nosotros no aceptar esa invitación de venir este sábado maravilloso a celebrar, a cantar, a testimoniar y traer también esa ofrenda para que la obra de Dios no se detenga aquí en República Dominicana. Y creo que los amigos que nos están escuchando fuera, pastor, pueden participar. Por supuesto. Sí, de alguna manera ponerse en contacto con alguna de las iglesias, pastores o la misma radio para seguir llevando a cabo la proclamación de la fidelidad de Dios. Así que, hermanos queridos, gracias a Dios porque usted está ahí y ha sido fiel también a este estudio constantemente. Así que vamos a orar por usted, vamos a orar por su familia y para que hoy sea un día de gran bendición para usted. Padre, te damos muchas gracias por nuestros oyentes, gracias por cada uno de los hijos tuyos que con Biblia en mano y guía de estudio cada día buscan insistentemente la presencia del Espíritu Santo, la conducción de tu palabra y la proclamación de tu evangelio. Ahora bendice al pastor Scroggins y a tu servidor para que podamos hacerlo mejor y ser instrumentos tuyos, Señor, para proclamar tu amor y tu grandeza. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor Modesto y amigos oyentes, hay algo que podría ser un tanto preocupante para muchas personas. Es cuando dentro de lo que es el ciclo biológico después de la entrada del pecado, sabemos que con el tiempo las fuerzas van decayendo. Los años hace que menguen varias de las actividades que normalmente nosotros realizamos en la medida en que tenemos juventud y salud, y llega un momento en que los años pasan y uno se pone un tanto reflexivo, y en el transcurso del tiempo uno se pregunta, ¿Dios realmente ha sido fiel en lo que prometió en su palabra? Y nos damos cuenta que en la medida en que el tiempo pasa y nosotros nos familiarizamos con las Sagradas Escrituras y tenemos también momentos especiales de adoración a Dios mediante el estudio de la palabra de la Biblia,
la oración y el compartir lo que tenemos, nos damos cuenta que ciertamente Dios es fiel, y ya uno finalizando sus días en esta tierra se da cuenta que hay que creer en esa fidelidad de Dios, como Él nos ha guiado y ha guiado a su pueblo a través del tiempo. Por eso hay un pensamiento que nosotros manejamos como iglesia, que si repasamos la forma maravillosa en que Dios ha guiado a su pueblo históricamente, no debemos tener ningún tipo de temor, porque Dios ha estado siempre presente e históricamente dentro de su pueblo, y ese mirar lineal de la historia nos damos cuenta que Él es quien dirige todo ese proceso. Y en este caso que hemos estado estudiando de este gran líder llamado Josué, pues llegando a su etapa final se da cuenta, al analizar la obra en que Dios ha guiado, que el Señor siempre ha sido fiel en cada etapa de su vida. Muy importante recordar esto, pastor, porque de hecho, viendo a Josué que va acercándose al final de su vida, él cree que es esencial recordar al pueblo que Dios ha sido el director de todo este trayecto. Y recuerdo la lectura de esos personajes bíblicos que tuvieron su final y tuvieron un discurso también previo a su muerte, como el mismo Moisés, que estaba mirando la tierra prometida, que da las instrucciones al mismo Josué para que sea obediente, sea humilde, tenga una entrega total. Y nosotros vemos estos discursos en diferentes ocasiones que tratan de motivar. Y me acuerdo mucho también del discurso de Samuel, que se basó en la integridad, cuando él decía públicamente su transparencia, que había sido transparente, y claramente allí hace una reprensión al nuevo rey que va a avanzar por el pueblo. Y estos discursos nos muestran cómo estos líderes dejan un legado. Y estos discursos nos dejan ver cómo estos hombres están preocupados por el futuro del pueblo. Discurso como Samuel, el discurso de David mismo, y finalmente en el Nuevo Testamento nosotros miramos el discurso de Jesús, que es el mayor de esos discursos. Y ahora Josué está centrado, pastores Crogen y hermanos queridos, en dar en este discurso la nota tónica de su libro, y es: Dios es fiel. O sea, ninguna de sus promesas que veremos en adelante ha fallado. Dios no ha fallado. Dios ha hecho lo que dijo que iba a hacer. Y es importante cómo nosotros podemos mirar que en este discurso final, y así nos ayuda a recordar la guía de estudio en el auxiliar, que nos dice que los discursos finales de Josué representan el núcleo teológico del libro, y el mensaje principal es: Dios es fiel y también es poderoso, y ninguna de sus promesas, pastores, puede fallar. Eso es cierto, pastor. Y uno de los puntos que nosotros debemos tener en mente, en la medida en que sentimos que Dios nos ha guiado en todo ese proceso, es recordar a las personas que están ahí, a los más jóvenes, a aquellos que han mirado durante mucho tiempo el desarrollo de nuestras vidas, que se está aproximando ya a la parte final. Entonces uno tiene un gran compromiso con esas generaciones que están detrás de nosotros, porque esa futura generación es la que va a tomar la rienda que ellos o nosotros por mucho tiempo hemos estado llevando a cabo. Por eso es muy importante recordar que para Josué lo esencial en ese momento era recordarle a los grandes líderes de Israel aquello que es lo más importante, y lo más importante es que históricamente Dios ha sido fiel, Dios ha cumplido con su pacto, con su promesa, y de hecho cuando hablamos que Dios cumple con su pacto tendremos algunas lecciones que van a hablar acerca de eso. De manera que es importante recordar estas cosas, y cuando vamos al libro de Josué al principio, una de las grandes promesas que Dios le hizo a Josué es que se mantuviera fuerte, se mantuviera fiel,
Y ahora, con el transcurso de los años, señores, viene a resonar en su mente esa gran realidad de que Dios es y ha sido fiel en toda ocasión, y entonces está animando a los grandes líderes para que puedan tener en mente esa gran verdad de que después de desaparecer él como líder, algunos de ellos estarían ocupándose en la dirección del pueblo, y ese mensaje debe estar resonando y debía estar resonando en los futuros líderes de que Dios siempre ha sido fiel. Y qué bueno, pastor, porque en base a ese concepto teológico, esa línea de fe, no es simplemente una declaración religiosa la que está haciendo Josué, sino que Josué está aludiendo en esas palabras al pacto. Cuando hablamos de que Dios es fiel, es porque Dios tiene un pacto. Y el pacto involucra por lo menos dos partes importantes. Y una es el pueblo, que había demostrado infidelidad al pacto, había roto el pacto desde la salida de Egipto hasta ahora en la tierra nueva, la tierra prometida. Han roto el pacto. Y recuerda que anteriormente tratamos ese discurso en que hubo una disputa, de una sospecha de rebelión con las tribus del otro lado, las 2 tribus y media. Entonces aquí nosotros miramos que Josué, a pesar de que el pueblo ha mostrado infidelidad en el caso de acá, ha mostrado infidelidad en el caso de los gabaonitas, el pueblo es llamado a reconocer la fidelidad de Dios en base al pacto, hermano. Dios no rompe el pacto. El apóstol Pablo se atreve a decir: si somos infieles, Dios permanece fiel. Así que Dios no puede ser infiel. Y aquí en este discurso, que están justamente ubicados en los capítulos 23 y 24, Josué se centra a describir el futuro de este pueblo y a desafiar al pueblo a que adore exclusivamente a Dios. Y hoy te desafiamos a ti, hermano. Te pedimos con la presencia de Dios que podamos hacer esfuerzos por ser fieles a ese Dios todopoderoso, pastor, por nosotros cumplir la parte que nos corresponde, porque si algo tenemos claro es que Dios no puede ser infiel. Este hombre que por mucho tiempo estuvo al frente del pueblo y que, repetimos una vez más, está llegando a su fase final, da por sentado un asunto muy importante, y es recordar al pueblo que el éxito no viene de manera automática. El éxito depende de los grandes esfuerzos que hace el ser humano, y aunque Dios es fiel en su promesa, en su palabra, el pueblo de Israel, que es una de las grandes verdades que hemos venido enseñando durante todo este tiempo, Dios al frente, pero el pueblo no debe permanecer sin hacer nada. Esta parte de Josué, en esos discursos que veremos más adelante, le está diciendo que el éxito nunca debe de ser por sentado, siempre está ligado a lo que es la obediencia a la palabra de Dios, y la asignación de la tierra es sencillamente un símbolo de lo que Dios ha hecho siempre históricamente, un símbolo de lo que es la fidelidad a Dios. De manera que, apreciado amigo, querido hermano, cuando nosotros estamos aquí en Radio Amanecer en estudio haciendo esta parte introductoria de que Dios es fiel, y estamos hablando de la obra grandiosa que Josué estuvo haciendo por un tiempo, ahí está viendo él el cumplimiento de lo que Dios había prometido, y el pueblo ciertamente se da cuenta que lo pactado con Dios es real. En una ocasión, pastor, estuve consultando con un ex oficial retirado del Ejército Nacional. Ahora es el Ejército de la República Dominicana. En aquel entonces el Ejército Nacional, pues él decía que como oficial, independientemente de lo que otros oficiales pudiesen conseguir de manera deshonesta, él se había mantenido fiel a lo que había prometido para con su país, y se mantuvo
cumpliendo honestamente con lo que le correspondía, nunca se le pudo señalar de nada, y es un hombre que estaba muy identificado con la filosofía de los militares, y así partió, así murió, sencillamente como un hombre. Pero las palabras que dijo: llegando al final de mi carrera, he mantenido la promesa de ser un hombre fiel a mi familia y a mi nación, y eso es muy importante. Nosotros, pensando en ese sentido de los grandes postulados que Josué decía al pueblo, y que él de una manera muy particular cumplió en torno a lo que tenía como meta, como un gran líder, y dirigiendo básicamente a ese pueblo de Dios, se mantuvo siempre fiel, porque Dios también es fiel a sus promesas. Y esa es la sintonía. Me gusta esa expresión: Dios es fiel a su promesa. Entonces Josué está revisando en todo el aspecto del liderazgo que está aplicando allí, recordando que al principio Dios le dijo: sé fuerte, no tengas miedo, estaré contigo. Wow, y qué bonito nosotros poder reconocer que al final ya de nuestra vida nosotros estamos mirando todo lo que Dios hizo, la asignación de la tierra, el milagro del Jordán, la victoria sobre las diferentes naciones, que posteriormente Josué hacía un listado larguísimo allí de los principales lugares que conquistó, y al final él sigue pensando en que la nación tiene una misión encomendada por Dios, y esta misión va más allá que la conquista de la tierra. Esta misión va más allá de tener un territorio distribuido entre ellos. Esta misión involucra que el pueblo pueda seguir fomentando la fidelidad a Dios, pueda mantener, pastores Cruz y hermanos queridos, esa sintonía de seguir dejando un legado donde Dios sea reconocido como el juez de toda la tierra, el director de los destinos de Israel. Sin embargo, nosotros vemos, y así lo puntualiza el autor, esa diferencia entre Israel en Jueces e Israel en Josué. En Josué cada uno hacía lo que bien le parecía, mostrando el nivel más fuerte de infidelidad a Dios y al pacto. Y aquí nosotros miramos en capítulos anteriores cómo el pueblo estaba pendiente con esa conversación. Hey, vamos a ver qué pasó con ese altar, qué pasa, tengan cuidado con la rebelión. Y vemos al pueblo que está pendiente de cuidar de que nadie sea infiel a Dios, de que de manera fortuita ninguno pueda irse en pos de esos dioses. Y entonces aquí Josué provoca que Israel pueda remendar su camino, pueda meditar en la intervención de Dios al llevarlos aquí a la tierra, y pueda reconocer también que Dios continuará en el trayecto, aunque ellos no sigan. ¿Qué podemos nosotros aprender, por ejemplo, en esta parte introductoria y de lo que hemos conversado, pastor? Hay un punto esencial: Dios no falta a su palabra. De hecho, cuando nosotros vamos al texto que vamos a memorizar durante la semana, en Josué capítulo 21, versículo 45, no faltó ninguna palabra de las buenas que el Señor había hablado a la casa de Israel. Todo se cumplió. Dice Josué capítulo 21, versículo 45, que por supuesto, repetimos, es el desafío a memorizar en esa semana, pero nosotros podemos asentarnos en esa declaración. Nos sentamos en esa declaración y empezamos a ver todo lo que aconteció históricamente, y definitivamente que esto que dice Josué capítulo 21, versículo 45, se cumplió, de todas esas buenas palabras que el Señor a través del mismo Moisés, de Josué, los patriarcas, esos grandes líderes habían dicho. No faltó la promesa de Dios, estuvo siempre presente y Dios estuvo allí. Por eso repetimos, en esta semana estaremos memorizando
ese pasaje de la Biblia de Josué capítulo 21 versículo 45, no faltó ninguna palabra de las buenas que el Señor había hablado a la casa de Israel, todo se cumplió. Así es que, querido hermano, apreciado amigo, es bueno memorizar este pasaje de la Biblia y tenerlo pendiente en cualquier circunstancia que usted se encuentre, que esté viviendo y piensa como que las promesas de Dios no se cumplen, sí se cumple. Repase la forma en que Dios ha obrado con este pueblo y ese pasaje de la Biblia téngalo siempre presente, que todas las buenas palabras del Señor se han cumplido para la casa de Dios, todo sencillamente se cumplió. Pastor, ese texto sí hay que memorizarlo. De verdad que hay que escribirlo y ponerlo en la puerta de la casa y en cualquier lugar donde usted pueda ver, porque esto nos resalta la fidelidad de Dios. Y esta semana vamos a estar viendo de alguna manera cómo esa fidelidad de Dios se va cumpliendo en el camino, cómo el Señor va animando al pueblo a través de su fidelidad a seguir siendo fieles, a confiar, a diferencia de los dioses paganos, amorreos, cananeos. Este Dios sí tiene palabra, este Dios sí cumple. Entonces Josué da en mirada retrospectiva aquí para que el pueblo mire las acciones poderosas de Dios y entienda que Dios trazó el camino futuro del éxito para esta nación. Trazó el sendero donde él dijo: voy a bendecir a las personas que sigan aquí. Y hablamos en algún momento de este énfasis de la obediencia. Si escuchas, si guardas, sigan fiel, no se separen a la derecha ni a la izquierda. Y aquí nosotros encontramos que Jehová es fiel a su pacto, cumple las promesas, la había cumplido con sus antepasados y había cumplido ahora con esta nueva generación, que ya no es nueva generación, porque ya hacen unos años que van envejeciendo. El mismo Josué ya va declinando en su camino, pero él les recuerda al pueblo que el Señor peleó por ustedes. El Señor también va a echar de delante de ustedes a los que viven en estas tierras, y ustedes la tomarán tal como el Señor lo ha prometido. Así que en este contexto, pastores Cross y hermanos queridos, este discurso de Josué lleva a que la gente entienda que el futuro duro que todavía queda, porque todavía hay enemigos, todavía hay tierras, todavía hay personas que están haciendo el frente. Él dice: como Dios cumplió en el pasado, va a cumplir en el futuro. Amén. Y ustedes van a tener el clímax de su promesa, que es totalmente estar tranquilos, tener el reposo en esta tierra que el Señor ha prometido. Esta parte introductoria debe motivarnos a nosotros a emular, a imitar el ejemplo de ese gran líder llamado Josué. En una ocasión el expresidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, dentro de un discurso llegó a externar lo siguiente: la obra de Dios en la tierra debe ser la nuestra. Así como Dios obró en el pasado, en el presente también, los grandes líderes, los creyentes en el Señor, tienen un ejemplo maravilloso en Él para obrar conforme a lo que Dios ha hecho en esta tierra, y básicamente esto es una motivación para los líderes en la actualidad. Vamos a leer textualmente lo que dice la parte introductoria de la guía de estudio, ya que hemos comentado con ustedes la expresión Dios es fiel. Hemos sacado un tiempecito para comentar también el texto a memorizar de Josué 21:45, y la guía de estudio, muy motivadora en su parte inicial, dice que cuando John F. Kennedy se dirigió a los Estados Unidos en un primer discurso como presidente de esta nación, que se produjo el 20 de enero del año 1961, su mensaje solo tuvo 1,366 palabras. Atención, esos grandes discursos a veces que tienen personas cuando empiezan
a dirigir alguna empresa o están al frente de una nación, este gran hombre en su discurso de iniciación solo tenía 1366 palabras, pero dejó una huella indeleble que no se borra en la mente de todos los que viven allí en los Estados Unidos. Mientras animaba a su país a centrarse en sus responsabilidades en lugar de sus privilegios, dijo: con la conciencia tranquila como única recompensa segura y la historia como juez final de nuestros actos, avancemos para dirigir la tierra que amamos, pidiendo la bendición de Dios y su ayuda, pero sabiendo que su obra aquí en la tierra debe ser también la nuestra. Señores, cuando Josué, el anciano líder del pueblo de Dios, sintió la llegada final de su vida, exhortó a los dirigentes de la nación, a los hijos de Israel. Allí en Josué capítulo 23 se centra sencillamente lo que es el futuro y en cómo adorar a Dios exclusivamente. Y el capítulo 24 repasa esas demostraciones de fidelidad a Dios en el pasado para motivar a sus oyentes a rendir culto solo a Él. De eso se trata la lección número 12 que estamos haciendo la parte introductoria en esta semana. Esta lección suena muy importante y no podemos dejarla pasar por alto. Necesitamos subrayar, memorizar, escribir ahí al borde de la guía para que recordemos lo que Dios puede hacer. Así que, hermanos, si Dios ha estado con nosotros en el pasado, si ha dado testimonio en nuestra propia experiencia o alrededor nuestro, tenemos evidencias suficientes de que Él va con nosotros. Y eso es lo que Josué está recordando. Hay demasiadas demostraciones de la fidelidad de Dios para motivarnos a rendir un culto solo a Él. Para motivarnos, pastor, a ser mejores miembros. Ser miembros de iglesia o discípulos de Cristo, que no esté su cuerpo arrastrado por la indiferencia o la amargura en el camino, sino que estemos motivados, avanzando totalmente, pastores, que Dios está al control. Amén, Así amén. que hay algunos títulos que vamos a ver en esta semana. Por supuesto, señores, esta semana la lección luce que va a ser muy interesante. Todo se cumplió. Una señal de preocupación, límites definidos. Estaremos estudiando la ira del Señor, un tema que usted no debe perderse, y estaremos cerrando la semana con Aférrate a Dios. Estos son los diferentes temas que estaremos estudiando durante toda la semana, y así, amigos, pues llega a su final lo que es la parte introductoria de la lección número 12, Dios es fiel. Vamos a orar. Querido Padre, que tu morada es en los altos cielos, gracias por la forma delicada en que ha conducido a tu pueblo. Gracias porque la historia del pueblo de Israel se escribió para nuestra enseñanza. Gracias porque tú has estado presente en la historia, en todo este proceso lineal, y cuando todo concluye así como lo visualizaba Josué, también podremos estar seguros de que nos dará el privilegio de morar contigo por toda la eternidad. Continúa dirigiendo estos estudios conforme a tu santa y bendita voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.